Segunda epístola de Juan dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad? También hemos llevado este estudio de las epístolas del apóstol Juan. Ya en su momento estudiamos la primera carta e íbamos por la exposición versículo a versículo de esta segunda epístola. Pero quise detenerme unos domingos para meditar en cuanto a lo que aquí el apóstol Juan estaba hablándole a los hermanos en ese tiempo. Recordemos que esta carta fue dirigida a una iglesia que estaba en la región de Asia Menor, que podría decirse que es donde está hoy Turquía, ¿verdad? Ese país actualmente en ese sector, y a una iglesia local. Él envía esta epístola, esta carta, advirtiéndoles también parte del tema, ¿verdad?, que él aborda en la epístola era acerca de aquellos que estaban llegando a los lugares, aquellos que decían ser cristianos y llegaban a ciertos, podríamos decir, pueblos, anunciando un Cristo diferente. Entonces el apóstol acá, inspirado por el Espíritu Santo, les advierte y les dice: cualquiera que se extravía. Y eso es importante porque estos se llamaban, ¿verdad?, maestros, eran aquellos que andaban predicando, pero él decía: pueden decir que son maestros, pero si se extravían de la doctrina de Cristo, él no tiene a Dios. Entonces es importante que nosotros podamos conocer la doctrina acerca de Cristo. En el contexto de la epístola, Juan estaba atacando la idea acerca de la encarnación, que estos hombres negaban, iban predicando que Jesús no se había encarnado. Entonces el apóstol, ¿verdad?, expone la verdad de que realmente era necesario y que eso fue lo que ocurrió. Por eso en la primera carta él decía: nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, estuvimos con él, hablando de su humanidad. Y hemos venido estudiando entonces acerca primero de la persona de Cristo. Inicialmente hablábamos primero acerca de ese plan que hubo desde la eternidad, de lo que el Hijo de Dios iba a venir a realizar. Y hoy vamos a repasar un poquito de eso. Pero también luego hablamos acerca de la persona de Cristo, que la Biblia nos revela que Él tiene dos naturalezas: la naturaleza humana y su naturaleza divina, y la deidad de Cristo. ¿Y cuál es la relevancia de esta doctrina, de la doctrina de Cristo? En primer lugar, debemos reconocer que al meditar en eso, nosotros debemos anhelar que todo lo que aprendemos de la palabra, porque vemos que todo tiene un sustento, lo que hemos visto en cuanto a su deidad, su humanidad, eso debe llevarnos a algo más que un mero conocimiento, algo más que poder ganar en algún momento alguna conversación con algunas personas de algunas sectas que niegan estas verdades, pero debe llevarnos a más de eso. No es solamente adquirir, ¿verdad?, mucha información, sino que eso realmente viene en la vida del creyente a transformarnos, viene a cambiar nuestra concepción acerca del Hijo de Dios, y de esa manera debe producir una adoración hacia Dios, conocer quién es Él. Un hermano decía: es el estudio más noble que cualquier ser humano puede hacer, conocer acerca de Cristo, porque esta verdad, como leemos en este versículo, nos va a llevar al Padre. Conocer verdaderamente quién es Jesús nos lleva al Padre. Confiar en Él, pero también rechazar es lo que tenemos hoy acerca de Cristo, la revelación acerca de Él, también puede dejar al hombre en un estado de condenación y separado de Dios eternamente. ¿Cuál es la relevancia de la doctrina? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si conocer a Cristo es vida eterna, entonces es condenación eterna no conocerlo. Así como Cristo es la puerta que da acceso al cielo, ese conocimiento de Él es la llave que da acceso a Cristo. Por lo tanto, vemos cuán fundamental es el conocimiento de Cristo. Pero ahora también nosotros podemos hablar acerca de estas verdades acerca de Cristo, pero también debe haber una obra sobrenatural en nosotros para llegar a creer
en esto que hemos estado meditando, en creer que Él es Dios, creer en su humanidad y creer que lo que Él prometió es correcto, que Él es el camino al Padre. Eso es algo que usted y yo no podemos creer si no es por una obra sobrenatural. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Conocer al Hijo es un regalo que viene del Padre. En aquella conversación de Jesús con sus discípulos en Mateo 16, cuando Él les hace la pregunta, ¿quién decís que soy yo? Mateo 16:17 dice, entonces, a la respuesta de Pedro, ¿verdad? Jesús le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. O sea, recordemos, eso es, tienes la bendición de Dios. Dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre. Dice, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y aquí cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la respuesta es, esa es una bendición, porque se lo ha revelado mi Padre. Tú eres el Cristo. Muy bien, eso hermano, hoy si ustedes y yo podemos hacer esa confesión y estamos depositando toda nuestra esperanza en eso, también debemos dar gloria a Dios, porque eso ha sido entonces la obra del Espíritu Santo que Dios ha enviado al corazón de su pueblo y nos ha guiado a confiar plenamente en quién es Jesucristo. Podemos decir que Él es el Hijo de Dios que vino a salvar a su pueblo de sus pecados y más puntualmente usted podría decir, vino a salvarme a mí de mis pecados. Esa es la confesión. Entonces, como les decía, habíamos visto en su momento que desde la eternidad, y es lo que la Escritura nos enseña, antes que fueran creadas todas las cosas, existió lo que se llama o se conoce en la Escritura como un acuerdo, un pacto entre los miembros de la Trinidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor escogió a su Hijo, a Jesucristo, para que Él ejerciera ese oficio de mediador. También, gracias al Señor, hemos venido estudiando qué es lo que hace un mediador. Reconcilia dos partes que han estado enemistadas. Pues también esa es una verdad en la Escritura. Nosotros, en nuestra condición caída, no anhelamos a Dios. Ninguno de nosotros desea conocer a Dios. Ninguno de nosotros desea guardar la ley del Señor. Todos nosotros, sin Cristo, hemos despreciado al Señor y nos rebelamos en contra de Él y queremos hacer nuestra voluntad, no la voluntad del Padre. Y asimismo la Escritura nos enseña que Dios también, el Padre, Dios, el Dios Trino, está separado de aquel que comete pecado. Él es santo, Él no puede habitar con aquellos que están en pecado, que tienen pecado. Entonces existe esa tensión. Dios no se puede acercar al pecador. Pero ahí es donde el plan de la redención, ese pacto nos indica que el Hijo de Dios, Él fue establecido como el mediador para venir entonces y lograr esa paz entre Dios y el hombre. ¿Y qué era lo que acordaba en ese pacto? Bueno, en primer lugar, parte de lo que debía hacer el Hijo era tomar para sí la humanidad. Como el ser humano ha pecado contra el Padre, contra Dios, tendría que venir un hombre a cumplir lo que ningún ser humano puede realizar. Y es parte de lo que estaba en ese pacto. El acuerdo de hacerse hombre, ser nuestro representante, obedecer todas las demandas del pacto, pero del pacto de obras en nuestro nombre y pagar el castigo del pecado que nosotros merecíamos. Eso es lo que Él venía a hacer, ese era el acuerdo. Venir, hacerse hombre, cumplir con el cumplimiento o con la realización del pacto de obras, de la ley que el hombre no puede cumplir. Él debió asumir eso. Pero no solamente cumplir esa justicia, sino también recibir el castigo de los pecados de su pueblo. Y eso era lo que estaba dentro de ese pacto. En el Salmo 2, versículos 7-8 dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuál es ese decreto? Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.
que era lo que el Padre le prometía al Hijo, darle entre todas las naciones un pueblo. Eso era lo que estaba dentro del pacto. Usted recibirá como herencia un pueblo, aquellos que el Padre le había dado desde la eternidad. Este es el pueblo nuestro, el cual usted tiene que ir a salvar. Y vemos que el Señor, luego vamos a leer también, Él vino a cumplir la voluntad del Padre. Le iba a dar entonces un pueblo de todas las naciones, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación. Eso es lo que estaba prometido. Y el Hijo vino a lograr y a cumplir eso. Hace unos días comentábamos con unos hermanos que podemos ver aquí en medio nuestro cuántas nacionalidades tenemos. Somos alrededor de 7 nacionalidades acá en la iglesia. Y podemos ver que eso es lo que el Señor hace. Escuchaba también a un pastor en España, que él comentaba que en su iglesia tenían 21 nacionalidades entre todos los miembros. Y eso es lo que el Señor hace de toda nación, junta a sus escogidos, a los cuales el Hijo vino a salvar. Y eso es lo que el Padre le prometió. Ahora, ¿cómo se iba a llevar a cabo la salvación de estos que el Padre le entregó al Hijo? Bajo este pacto de la redención, ¿cómo se iba a lograr? Entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la obra de Cristo. Ya hemos hablado entonces acerca de su persona, pero también hoy vamos a hablar muy brevemente acerca de eso, de la obra que Él vino a realizar. Entonces, en Isaías 49, podemos buscar este pasaje, Isaías 49. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Versículo 2. Puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba. Aquí estaba hablando alguien y ahora aquí cambia, porque dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Y el versículo 4 dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Entonces cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, lo que el centro de la escritura es nuestro Señor Jesucristo, vemos que este diálogo es un diálogo entre los miembros de la eternidad, entre el Padre y el Hijo, la obra que Él iba a venir a realizar. Aquí el Hijo de Dios está indicando que el Padre le había encomendado una comisión, pero que a la misma vez Él recibiría una recompensa. No iba a ser en vano lo que Él iba a venir a realizar. Entonces entendemos que lo que el Hijo debía hacer para salvar a los que el Padre le había dado. Entonces, en primer lugar, sabemos que de toda humanidad Dios amó un remanente, con amor eterno. Él no dejó que todos nos perdiéramos, sino que eligió a unos, con amor eterno. Pero a la misma vez que sabía Él que estos iban a pecar, que estos se corromperían y que tendrían enemistad con Él, siendo merecedores entonces de la muerte eterna. Podemos decir que se vuelve al Hijo y como leemos aquí le dice, tú eres el único capaz, la persona poderosa de hacer por ellos lo que requiero. Pero para eso debe tomar su naturaleza y los pecados de ellos. Debes comprometerte a satisfacer mi ley y mi justicia. Para poder quitar entonces de esa manera el odio que tienen por mi ley y por mí. Dice, y entonces convertirlos en un pueblo de creyentes, santos. Les perdonaré, los adoptaré como mis hijos y los haré coherederos contigo de una corona de vida incorruptible. Ese era el plan, y es lo que leemos acá, lo que se iba a realizar. Iba a tener su recompensa. Y en Hebreos 10, del 7 al 9, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, dice, para hacer tu voluntad. Entonces vemos que cuando el Hijo viene a llevar a cabo el plan de la redención, viene a hacer esto, la voluntad de lo que el Padre le había dicho. Todo lo que se debía, lo que se requería
para la salvación. Yo vengo a hacer esa obra, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y eso es lo que Dios había decretado. Decreto sabemos que es una palabra de Dios y es lo que Dios había establecido. Y Él venía entonces a cumplir lo que Dios ya había ordenado. Versículo 8, en Hebreos 10:8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, dice, ni te agradaron. Hablando de todo lo del antiguo pacto. Dice, ni te agradaron. Dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces, todo eso que se anunciaba, todos los sacrificios que se hacían bajo el antiguo pacto, todo eso anunciaba algo. Y él dice, todo eso no era lo que a usted le agradaba realmente. Dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, iba a haber entonces un sacrificio, que ese era el que iba a satisfacer. Realmente y era lo que él venía a hacer entonces, la obra. Ese sacrificio que el Padre iba a recibir y mediante el cual estos que él le había dado iban a ser salvos. Entonces, que hemos visto que él acepta en primer lugar ser el mediador y fiador de los que el Padre le había entregado. Cuando hablamos de la obra de Cristo entendemos esto. Él viene a ejecutar, él es ese mediador y ese fiador. El Salmo 40, versículos 7 y 8 dice así. Entonces dije, he aquí, vengo. Y otra vez citando Hebreos dice, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Esa era la ofrenda. Pero ¿qué dice? Estaba profetizado, dice, en el Salmo dice, en Hebreos 10:5 dice, mas me preparaste cuerpo para hacer esa ofrenda. Y Juan 10:18, hablando de su vida, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Ese era el acuerdo. Esa era la obra que él venía a hacer. Nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder, dice, para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y dice el Señor, este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que todo es el cumplimiento. Ese era el decreto, esa obra que él venía a realizar. Entonces, en primer lugar, decimos que él recibió ese encargo y él cumplió con ese oficio, ser el mediador y fiador de su pueblo. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso es lo que entendemos, era necesaria esa muerte. Él muere en nuestro lugar, en el lugar de los que el Padre le había entregado. Entonces dice que él nació bajo la ley. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es ese cumplimiento de lo que Dios había decretado? Cuando llegó el momento, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso era, tenía que ser hombre y tenía que cumplir la ley. Porque nosotros no podemos, dice, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, todo ser humano hoy está bajo ese pacto, de que debemos cumplir lo que Dios demanda en su ley. Pero el problema es que ninguno de nosotros puede. Por eso es que solamente Cristo es el único que nos puede salvar. No hay otro mediador, no hay otro fiador. Es solamente estar en Cristo. Porque para esto fue que Él vino. El problema es que si usted hoy se examina y usted no está en Cristo, entonces usted debe cumplir lo que Dios demanda en su ley. Pero como le digo, es imposible para nosotros. Sin Cristo no podemos. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, fue que entonces Él vino a realizar todo lo que el Padre había establecido para la salvación, dice, y para que recibiésemos la adopción de hijos.
¿Qué hace Jesucristo? Cumple esa ley perfectamente y sufre en nuestro lugar. Entonces no era solamente cumplirla, sino recibir el castigo de aquellos que le habían quebrantado. Mateo 3:15 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Judea, al Jordán, dice, para ser bautizado por él. Dice, por Juan, dice, versículo 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Dice, entonces le dijo, desde aquí, desde el momento de su bautismo, también él anunciaba lo que él venía a cumplir. Toda justicia, todo lo que era necesario para la salvación de su pueblo. Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, dice, sino para cumplir. Entonces vemos, hermanos, eso era necesario por causa de nuestra rebelión, que alguien cumpliera. Y vemos que esa era la obra que él venía a realizar entonces. Por un lado, fue hecho pecado y maldición por nosotros. Sufrió las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Y esto es lo que nos dice Mateo 26. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí también vemos la humanidad del Señor. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Parte de la obra de él era eso, el sufrimiento que iba a experimentar. Sabemos que eso no era por causa del mal en él, sino por causa de los pecados de su pueblo, de los pecados de su pueblo. Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Todo eso era necesario, el sufrimiento que iba a ocurrir en él, como entendemos ya desde la eternidad había sido establecido, pero cuando llegó el momento vemos la angustia por lo que iba a padecer en ese momento. Y Gálatas 3:13 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Versículo 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿cuál era esa obra también? En primer lugar, los sufrimientos físicos que vemos que iba a establecer, que iba a sufrir él, pero también vemos que él venía a redimirnos de esa maldición. Y eso implica es la condenación, el estar separados eternamente de Dios, pero él vino a redimirnos de esa maldición. Por eso la pregunta es, si usted hoy no tiene a Cristo, ¿cómo podrá escapar de eso? Habrá un tormento, un día para aquellos que no hayan creído en Él. Hechos 13:37, o también hablando de que Él iba a padecer la muerte, pero que no iba a haber corrupción. Hechos 13:37 dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y era necesaria la muerte. Y eso fue lo que Cristo vino a sufrir por causa de su pueblo. Pero el testimonio de la Escritura es que Él resucitó, precisamente es parte de la obra que Él venía a realizar. Jesús resucita con el mismo cuerpo que sufrió y asciende a los cielos. Él fue glorificado, pero como vimos la semana anterior, Él resucitó en su cuerpo humano. Y sumó para sí esa naturaleza humana, ¿verdad? Desde el día en su encarnación. Y así hoy en el trono está en su humanidad también. Juan 20:25 nos dice eso, dice, le dijeron pues los otros discípulos, a Tomás le dicen, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera en mi dedo, en el lugar de los clavos y metiera mis manos en su costado, no creeré.
Juan 20:26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces vemos que Él, la obra que vino a realizar fue esa, sufrir la muerte, resucitar, como vemos en un cuerpo humano, glorificado, y así Él asciende a los cielos. En Hechos 1, del 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones, con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que vemos que ya ellos lo habían visto resucitado en su humanidad, dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y eso es lo que esperamos, hermanos, el día en que Él regrese. Bien, lo que entendemos que nos enseña la Escritura es que hoy Él, al ascender a los cielos, está a la diestra del Padre, intercediendo por los suyos. La obra de Él no concluyó, podríamos decir, cuando resucitó en un sentido, pero la salvación fue completada. Pero aún hoy, Él en su exaltación, en su ascensión, Él hoy está ejerciendo esta labor por su pueblo, intercediendo a favor de ellos, intercediendo por los suyos. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Dice, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, ¿verdad? El tabernáculo se refiere, figura del verdadero. Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y eso, hermanos, es glorioso. Saber que tengo a alguien que me representa en el cielo, a Cristo. Dice en el verdadero santuario. Aquel que ruega en medio de nuestras angustias, aflicciones, sabemos, hay alguien que está intercediendo por nosotros. Luego la Escritura nos enseña, regresará un día para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Eso es lo que está establecido. Hechos 10:42 dice, y nos mandó, predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Romanos 14, del 9 al 10 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Y versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y dice Pablo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces llegará el momento en que eso va a ocurrir. Se va a efectuar una resurrección, porque Él dice que va a juzgar a vivos y a muertos. Todos seremos presentados ante Él. Bien nos dice que Él va a juzgar tanto a hombres como a ángeles. Hechos 1:11 dice, ya lo leíamos, Mateo 13, 40 al 42 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, dice, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, dice, para ser reservados al juicio. Y Judas, versículo 6 dice, y a los ángeles
que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, dice, para el juicio del gran día. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, sí, la Biblia nos habla, y precisamente hoy lo vamos a meditar también en la tarde, de ese día, el día del gran juicio. Tanto hombres como ángeles que se rebelaron estarán delante de él. Pero como hemos visto, hermanos, si hoy nosotros estamos en Cristo, no hay que temer ese día. Ese día para nosotros no habrá ninguna condenación, porque ya vino aquel que recibió nuestro castigo y que cumplió la ley en nuestro lugar. Y que ese día entonces más bien con gozo podemos anhelar que se realice, porque estaremos plenamente con él. Isaías 62, del 11 al 12, nos dice esto. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Esa es la promesa, su recompensa viene con él. ¿Cuál es la recompensa? Los que el Padre le dio, por la obra que él realizó. Y si nosotros hoy somos de él, estamos en él, podemos decir somos ese pueblo santo. Somos esos redimidos de Jehová por lo que Cristo hizo. Y pertenecemos, como dice aquí el profeta, a esa ciudad deseada. Aquellos que desean ser salvos, aquellos que desean conocer a Cristo, bueno, por la gracia de Dios, hoy muchos Dios ha salvado. Y pertenecemos a Él. Y anhelamos entonces que ocurra esto, cuando estemos eternamente con Él. Entonces la pregunta que yo le puedo hacer en esta mañana a usted es, ¿está usted entre ese pueblo santo de Dios? ¿Puede decir que usted es de los redimidos de Jehová? La única forma que esto sea así es si usted se ha arrepentido y ha creído en Jesucristo. Porque como hemos visto brevemente, solo Él hizo la obra. La única obra que el Padre acepta para que un pecador sea perdonado, sea redimido. Solo en Cristo. Por eso, el no estar en Cristo es no tener a Dios. Que el Padre lo entregó a Él, a su Hijo. ¿Quiere el Señor que sea así? Que realmente usted esté hoy unido a Cristo. Y si no es así, le invito, clame a Él, ore a Él, para que Él le salve. Como hemos visto, Él es el único que puede salvar. Amén. Entonces vamos a concluir aquí y continuamos a las 10 con el culto.